Bueno, hoy estoy de vuelta con un nuevo vídeo un poquito más, quizá intenso, un tema más psicológico, un tema más de autoayuda. Intentaré, ayudar a todo el que quiera escuchar este audio, este vídeo, y sobre todo también compartir mi experiencia, por supuesto. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy voy a hablaros de pensamientos automáticos. Y me dirás, ¿pensamientos automáticos? ¿Qué son los pensamientos automáticos? Todos son pensamientos, ¿no? En realidad. Pero es verdad que a veces nos ponemos en un modo un poco máquina, un poco automático, que no pensamos y no terminamos de razonar nuestros pensamientos, sino que simplemente llegan y se quedan. Entonces, ¿qué son? Bueno, estas ideas son bastante intensas y estos pensamientos suelen ser bastante intensos. Su presencia suele ser bastante frecuente, sobre todo en las personas que tienen dificultades para ser positivas o dificultades como la ansiedad, dificultades como la depresión, casos de acoso escolar, cualquier tipo de problema psicológico que se pueda tener, o simplemente que ese día estés más negativo, ¿vale? Más pesimista. Aparecen de repente en la mente de cada persona y hacen que nos sintamos mal sin saber por qué, porque realmente, como digo, llegan esos pensamientos tan de repente que ni te das cuenta, ni los sabes localizar, ni razonas de por qué los tienes, y causan mucho agobio en nuestra mente, causan un gran poder sobre nosotros, sobre nuestra energía, sobre todo en la emocional. Entonces, ¿cómo podéis localizarlos? Bueno, una forma de localizarlos, también te voy a poner un ejemplo para que me entiendas a la vez que ayudo a que los localices. Son pensamientos, como digo, que vienen muy rápido. Entonces, son pensamientos que a lo mejor derivan de algo, de un hecho, de una acción que ha ocurrido en tu vida. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque yo creo que es bastante significativo y que da una imagen bastante real de lo que puede ser una gran tontería que puede derivar en un pensamiento automático que nos destroce un poquito ese día a día. Por ejemplo, imagínate que sales de casa y un amigo, un familiar, un vecino, etcétera, por ejemplo, vamos a poner el vecino, aunque no seamos muy de saludar, ni de hablar, ni de socializar como yo, pero bueno, si ves a alguien, normalmente sueles saludarle. Entonces a lo mejor llegas un día y tú eres de los que a lo mejor esperas a que la otra persona salude, como yo, y si esa persona no te saluda, ese vecino no te ha saludado, pues eso crea en ti un estado de malestar que a lo mejor empiezas a tener pensamientos automáticos que van en escala, de menor a mayor intensidad, como por ejemplo, piensas, uy, no me ha saludado, ¿por qué no me habrá saludado? ¿Qué he hecho yo? Claro, es que soy un borde, claro, es que le caigo mal, o es que, claro, si es que no merezco la pena, no tengo valor, y ya esto se va encadenando porque tu día a día va generando más situaciones, más hechos, y vas avanzando por la calle. A lo mejor ves a alguien y dices, uy, me ha mirado mal, claro, ¿cómo no me va a mirar mal? No valgo para nada, no sé qué hago aquí, me quiero ir, y así hasta un montón de pensamientos automáticos que pueden llegar incluso a pensamientos acerca de la autolesión o pensamientos suicidas también. Bueno, todos estos pensamientos al principio es muy difícil de verlos y de darse cuenta que están ahí, pero es verdad. Fíjate, si de repente te das cuenta, te miras a ti mismo y te das cuenta de que te sientes mal, que hay algo que te está molestando en tu día, pregúntate qué te ha pasado hoy. Pregúntate, aun por mínimo que sea, a lo mejor es otra tontería como la de que no te han saludado, que a lo mejor no te han saludado porque no te ha visto, no te ha oído, tenía un mal día, no quería molestarte, no sabemos lo que está pasando tampoco la otra persona, o simplemente no importa, no es tan importante. Tienes que darle menos importancia a las cosas y ser capaz de ver más dentro de ti mismo. Es por esto que, bueno, al principio cuesta diferenciarlos de cuáles son los pensamientos automáticos y los pensamientos que son buenos para nosotros. Bueno, también te voy a contar cómo acabar con ellos, porque si no este vídeo tampoco tendría mucho sentido. Como te digo, lo primero es intentar empezar a darse cuenta de las emociones que uno siente, de por qué está mal, qué ha desembocado que uno esté mal, cuál ha sido ese hecho,
Y bueno, a partir de ahí puedes ir empezando a trabajar. Si no, aún así, yo te voy a seguir contando cómo intentar acabar con ellos, intentar reducirlos o luchar contra ellos. Bueno, una de las técnicas que dicen que es de las más eficaces para lograr este objetivo de librarse de pensamientos que te hacen daño, que te puedas desahogar, por ejemplo, es que escribas todos estos pensamientos. Todos ellos, a veces necesitamos descargarnos de estos pensamientos, ya sean positivos como negativos, porque las personas que vivimos las cosas muy intensamente, que sentimos las emociones muy intensas, muy puras, es muy difícil a veces incluso soportar sensaciones y emociones positivas, y necesitas compartirlas tanto con alguien que si no las sacas afuera te acaban haciendo daño. Es por eso que recomiendan muchísimo exteriorizarlas a través de los papel y escribirlas, o simplemente decirlas en voz alta si te encuentras solo, pero eso ya es verdad que es mucho más difícil. Otra de las cosas que te quiero contar, que yo creo que es de las cosas que más te van a ayudar. De primeras, como te decía, intentar identificar la emoción, lo que nos ha provocado, ver qué te provoca, cómo estás. ¿Ansiedad? ¿Estás triste? ¿Tienes pena? ¿Nerviosismo? ¿O desesperación? ¿Rabia? Y si puedes indicar su intensidad, por ejemplo, si estás triste del 1 al 10, pues decir, bueno, hoy me encuentro un poco triste, pero estoy en un 2 o estoy en un 8. Tienes que intentar saber en qué intensidad estás, y lo más importante siempre es identificar la emoción que te provoca. Si tienes problemas para identificar a tus emociones, es un tema ya más profundo y más complicado, del que igual otro día también podría tratar. Bueno, como segundo paso, después de identificar la emoción, lo que debes identificar más objetivamente es el pensamiento. Es decir, valorar en qué medida nos lo hemos creído, del 0 al 10, igual. Y si, bueno, no hace falta que valores tampoco del 0 al 10, si no te sale, con que llegues a identificar ese pensamiento, nos vale, estás por el bien camino, o has indicado ese hecho que te ha hecho estar mal. Después de todo esto, deberías llevar a cabo una discusión un poco como contigo mismo, con tu razón, con tu lógica. Tienes que analizar las evidencias que tienes de ese hecho a favor y en contra, de que ese pensamiento sea cierto o no sea cierto, sea real o no sea real, sea objetivo o no sea objetivo. También debes pensar, pues, cuál es esa probabilidad real. Es que eso es muy importante, pensar en la probabilidad real de todos esos diferentes pensamientos, ya no del hecho, sino de esos pensamientos, de decir, es que soy un borde. Tienes que analizar y pensar objetivamente. Incluso intenta visualizarlo desde otra persona. Ponte en la visión, en los ojos de otra persona, y mírate a ti mismo y piensa cuánto de real o no real, o cuánto de lógica o no tiene ese pensamiento que has tenido, ese pensamiento que simplemente es negativo y, como te digo, es automático, y van en cadena y van aumentando. Por eso queremos pararlos, porque no pasa nada si no te das cuenta cuando estás en el primer pensamiento automático, pero si te das cuenta cuando estás a la mitad y puedes ahorrarte un poquito, aunque sea de ansiedad, de agobio, de malestar contigo mismo, es bueno, y poco a poco seguro que lo vas mejorando y vas mejorando esta técnica, y se te va pasando y logras interpretar tus emociones, los hechos, las acciones que cometes, y cuándo tienes un pensamiento automático y cuándo empezar a pararlo. Después tenemos que empezar a buscar posibles pensamientos alternativos, pensamientos que sean realistas, que sean racionales. Tienes que preguntarte, ¿para qué sirve el pensamiento negativo? ¿Qué ventajas tiene y qué beneficios te da? Porque los pensamientos negativos no tienen ningún beneficio, ni para tu cuerpo ni para tu mente, porque los dos van unidos, y eso es muy importante. Si tu cuerpo está bien, tu mente estará bien, y si tu mente está bien, tu cuerpo estará bien. Después deberías volver a valorar un poco la intensidad de la emoción. Después de analizar todas estas cosas que te he dicho, deberías, pues eso, intentar valorar la intensidad de esa emoción nueva que estás sintiendo ahora, el
la medida en la que crees que puedes hacerlo. Yo sé que parece muy lioso, pero no lo es tanto, de verdad. Puedes hacerlo. Puedes empezar, como te decía, volvemos a recapitular los pasos más o menos para que lo veas mucho más lógico y más práctico, de una manera más práctica. Lo que puedes hacer es identificar si te sientes mal. ¿Por qué me siento mal? Pensar en el hecho que ha producido que te empieces a sentir mal. ¿Cuándo has empezado a tener ese primer pensamiento negativo sobre ti mismo? Ese primer pensamiento automático. Intentar ver las diferentes fases, las diferentes escalas, desde un soy un borde, no tengo valor, ¿qué hago aquí? Me voy a hacer daño. Vemos las diferentes escalas. Eso es muy importante. Deberías intentar analizarlo y verlo de una manera objetiva, de una manera racional. Intenta dejar a un lado esa emoción y piensa con la cabeza, ¿por qué pienso esto? ¿Tengo razón? ¿No tengo razón? A veces nos obsesionamos con que sí tenemos razón, pero simplemente porque no lo pensamos con lógica, no nos paramos, simplemente seguimos con ese pensamiento automático negativo. Es muy importante que intentes identificarlo. Después, aparte de ver si tienes más razón o menos razón, deberías intentar pensar si crees que la otra persona piensa eso de ti. Eso también te va a ayudar mucho. Si eres capaz de preguntarle a alguien si piensa así de ti, o intentar ponerte en la visión de otra persona con la que te llevas muy bien y pensar qué pensaría él en esa situación, pedir consejo, preguntarse a uno mismo también por qué nos sentimos mal, porque esto muchas veces puede traer cosas de mucho atrás, ¿no? De nuestro pasado, pero tú tranquila que poco a poco irás combatiendo estos pensamientos, lucha contra ellos, ve que no son verdad del todo, que simplemente son pensamientos automáticos que vienen y van. Nadie se merece nada malo en su vida, nadie se merece tener pensamientos automáticos negativos, nadie se merece todas las cosas malas que nos ocurren, pero como estamos en un mundo lleno de sufrimiento, no se puede hacer nada más que intentar aceptarlo e intentar buscar soluciones, como esta solución que te estoy diciendo ahora, de intentar analizar todos estos elementos. Además de todo esto, algo que te puede ayudar muchísimo a controlar pues la ansiedad, las emociones negativas, los pensamientos automáticos, es que practiques mindfulness. Otro día es probable que te hable un poquito más de ello, aunque ya te hablé cuando hablábamos de la ansiedad, del vídeo de la ansiedad y cómo intentar convivir con ella y cómo superarla en cierto modo, ¿no? También te puede ayudar muchísimo a centrarte en el budismo. A mí es algo que me está ayudando muchísimo y cada vez que aprendo más del budismo y de su forma de pensar. Es una gran filosofía y tiene toda la razón. Allí aprenderás que efectivamente vivimos en un mundo de sufrimiento y que somos seres sintientes, pero tenemos que estar bien y acumular mucho karma positivo para seguir estando bien en nuestras siguientes vidas y en nuestros siguientes continuos mentales. Otra cosa que te puede ayudar muchísimo es la meditación. La meditación, que está muy relacionada también con el budismo, que la recomienda muchísimo, y el mindfulness también lo recomienda muchísimo, porque la meditación te ayuda al valor básico a la que se refieren esas dos filosofías de vida, que son: presta atención al presente, al momento presente. No pienses en el pasado, no pienses en el futuro, solo piensa en cómo te encuentras ahora e intenta conectarte contigo, con tus emociones, e intenta ponerles un poquito de solución a todos tus problemas, o por lo menos intenta parar todos estos pensamientos automáticos. Espero que te haya gustado este vídeo de Tempus Fugit. El próximo día seguramente traiga un audio sobre música, porque estoy empezando a descubrir música nueva y probablemente sea de música metal. Probablemente, igual no, igual me apetece y lo sigo haciendo de punk o de rock clásico, no lo sé. Podéis dejar todas vuestras sugerencias de vídeos, de temas a tratar en los comentarios, y ya sabéis que intentaré subir vídeos con cierta regularidad y que os gusten mucho y que os sirvan y que os ayudan, y sobre todo disfruta de ti mismo.